ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Solo tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una paz, Señor, que nadie más puede ofrecernos. El mundo no nos puede ofrecer, Señor. Solo la paz que tú das, bendito Señor, ayúdanos a buscarla siempre. Que nuestro corazón, Señor, solo anhele servirte, honrarte, Señor, porque tú, Dios,
eres fiel y eres bueno. Solo tú, Señor, eres digno de toda adoración. Por eso exaltamos, Señor, a ti tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. A ti sea toda gloria, Señor, todo honor y toda alabanza, ahora y siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Capítulo 7 de Mateo, en el versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios bueno, aquí estamos, Padre Santo, frente a tu palabra en este día de adoración, de alabanza, en el que tu pueblo, Señor, en todas partes del mundo, y en este día tan especial para Latinoamérica, el día continental de oración, estamos todos conectados con la línea del cielo, clamando delante de tu trono. Y creemos y sabemos, Dios, que cuando tu iglesia ora, cosas suceden. Señor Dios, ayúdanos a orar de tal manera que de verdad, Padre, sucedan esas cosas que nosotros aún no vemos, pero que tú has prometido. Sobre todo, Señor, por tu palabra, firma y fortalece a tu iglesia. Háblanos por medio de esta palabra en esta mañana, por tu Santo Espíritu. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Es impresionante la visión que Jesús tenía cuando Él dio esta enseñanza a sus primeros discípulos. Diríamos que esos primeros discípulos eran la iglesia en sus comienzos, en sus primeras raíces. Eran esos primeros discípulos. Pero Jesús quiso resguardar ese pequeño núcleo de hombres y mujeres que al final terminaron siendo solamente 120 que se reunieron un día para orar y después ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Era un grupo muy pequeño, pero Jesús quiso protegerlos. Jesús quiso proteger su fe. Jesús quiso proteger sus convicciones y su libertad.
Jesús quiso proteger sus conciencias y sobre todo Jesús quiso proteger la seguridad de la salvación en sus corazones y la misión que ellos habrían de desarrollar en adelante. Jesús siempre quiso proteger a los suyos y Jesús todavía hoy quiere y puede proteger a su iglesia. ¿Amén? Quiere y puede proteger a aquellos que somos de Él, que podemos decir pertenecemos a Jesucristo. Esta mañana yo quiero hablarles del tema mensajeros peligrosos, porque lo que nos describe este pasaje, cuando nos habla de profetas y que son falsos, y Jesús advierte acerca de ellos y lo que puede suceder con esos falsos profetas si se les escucha, si se les cree, si se les da lugar, entonces Jesús nos está hablando de mensajeros peligrosos, inmensamente peligrosos. Y esto nos recuerda la historia de Balaam. Si alguno no la conoce, quiero hacer un muy pequeñísimo resumen. Si quieren alguien después leerla en el libro de Números, en el capítulo 22 hasta el 25. Pero Balaam era un profeta en el Antiguo Testamento. Solo que Balaam, aunque él parecía ser un profeta de Dios, no era de la misma línea de los profetas clásicos como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel. No, Balaam no iba por esa línea. Entonces, un día un rey que se llamaba Balac, viendo que el pueblo de Israel venía peregrinando después de salir de Egipto e iban a pasar por su tierra, entonces Balac tuvo miedo del pueblo de Israel porque pensó: van a acabarnos la tierra y las cosechas. Entonces mandó llamar a Balaam y le dijo: ven y maldíceme a este pueblo. ¿Ya? Ven y maldíceme a este pueblo. Y Dios le dijo a Balaam: ni se te ocurra hacer semejante cosa, no vas a maldecir a mi pueblo, porque mi pueblo bendito es. Y Balaam tuvo que acogerse a la orden de Dios. Y al final fue, y por más que intentó maldecir al pueblo de Israel, siempre le salía, era una bendición. Hasta que Balac lo echó, se desilusionó de Balaam. Pero la historia nos dice, cuando uno mira la historia cómo continúa, el pueblo de Israel, de una manera inaudita, desprevenida, resultó cayendo en una situación sumamente improbable. Pero pasó. Los israelitas comenzaron a asistir a los cultos paganos porque las mujeres de allá les atraían y entonces comenzaron a tener compañerismo con esas mujeres en los cultos paganos, se olvidaron de Dios y a raíz de eso surgió una gran inmoralidad en medio del pueblo de Israel. Tanto que en un momento dado Dios derramó su juicio sobre el pueblo de Israel de una manera contundente. Y al final la historia nos dice que el culpable de eso fue una recomendación que Balaam le hizo a Balac. Él le dijo: si usted quiere ver caer al pueblo de Dios, póngale una carnada, póngale una trampa, póngale un engaño que ellos no van a poder resistir y en el que van a caer facilito. Y crea que el pueblo de Dios se acabará. Jesús nos habla de falsos profetas. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús habla de falsos cristos, pero también dice que esos falsos cristos son falsos profetas. Los falsos cristos los hubo en los tiempos del Nuevo Testamento. Jesús advirtió con respecto a esos falsos cristos y dijo: si alguien les dice, miren, ese es el Cristo, no le crean. Pero los falsos cristos los hay. Los hubo en el tiempo de Jesús, los hubo después del comienzo de la iglesia a mediados del siglo I, los hubo y los hay también hoy.
los falsos cristos los hay. Y esos falsos cristos están activamente organizados y están organizados y encaminados a afectar, a hacerle daño al pueblo de Dios, a la iglesia. La iglesia hoy vive bajo la amenaza de los falsos cristos. Exploremos un poquito aquí el concepto Cristo, pero con minúscula, porque Cristo con mayúscula se refiere a Jesús, pero con minúscula se refiere a un falso Cristo. Pero es un concepto también, Cristo es un concepto teológico, religioso o algo así, pero es un término muy relativo. Cristo es un término muy relativo, porque en realidad la palabra Cristo significa ungido, es decir, como bañar o limpiar a una persona o algún objeto con aceite. Entonces significa ungido. Para los judíos o para las religiones de los tiempos pasados, el concepto de unción tenía un significado religioso y ese término ungido le daba un carácter muy especial a quien era señalado como ungido y se asociaba con Dios, a quien consideraban fuente de poder. Entonces, el ungido o alguien ungido era una persona que tenía en alguna forma un privilegio muy alto y una autoridad muy alta y quizás un poder muy grande. Pero también ese término Cristo tiene un sentido un tanto más extensivo, porque el ungido era visto como el liberador. Este es el que nos va a dar libertad. El ungido era visto como este es el de las soluciones. Realmente este es el que nos va a traer las soluciones que necesitamos. El ungido era visto también como el estratega para luchar contra los enemigos, el estratega para luchar contra el dominio del Imperio Romano, el estratega para luchar contra la corrupción, para luchar contra la falta de libertades. Sí, era visto como el estratega, pero también era visto como el que tiene el poder. Si ese tiene el poder, ese es capaz, ese puede y se hará lo que él dice. En ese sentido, la expectativa mesiánica de Israel era la de un rey guerrero que les devolviera la libertad, el futuro, la comodidad, la seguridad y la justicia. Por tanto, el término Cristo con minúscula tiene un sentido más bien despectivo y se refiere a un impostor, a alguien que ocupa el lugar de otro cuyo renombre y cuya cualidad es verdaderamente auténtica, pero el que ocupa ese lugar, ese impostor, es alguien completamente falso, es un remedo. La intención de los falsos cristos, de los falsos profetas, es vender una idea, es vender una verdad y descartar la verdadera verdad, si me permiten usar esa expresión. Ellos echan a un lado la verdadera verdad y quieren hacer parecer su verdad como la verdad esencial, como la verdad verdadera que no tiene ningún punto de discusión. Así que nosotros no debemos olvidar que el contexto social de Israel, el Israel de los tiempos de Jesús, era religioso político. Israel era una nación confesional, absolutamente confesional, y todo su sistema político se derivaba de su confesionalismo. Pero ellos también tenían problemas con la corrupción. Ellos también tenían problemas con el hambre. También había muchos pobres y había mucha prostitución. También había mucha violación de los derechos, una absoluta violación de los derechos y las libertades humanas. Ese era un mundo, yo no sé si peor que el de hoy, pero en alguna manera se parecía mucho a lo que nosotros vivimos hoy o a lo que muchos países hoy están viviendo, ¿ya? Entonces, dentro de ese
contexto religioso político que era Israel y con todas esas necesidades, también había problemas de salubridad, de salud, de enfermedades, falta de hospitales, de clínicas, todo eso lo había. Y en medio de todo ese contexto se levantaban por doquier los ungidos, los Cristos, con sus soluciones a la problemática social. Yo tengo la solución. El de allá decía, yo tengo la solución para eso. Este otro decía, yo tengo otra solución. Cada quien era un Cristo, un ungido, un profeta con un mensaje traído, quién sabe de dónde, diciendo, yo tengo la solución para los problemas de esta nación. Lo que a la postre resultaban, o esos profetas a la postre resultaban prescindiendo de Dios para hacer las cosas a su manera. Pero Jesús tenía una visión diferente de esos Cristos. Jesús los ve de una forma distinta, los desenmascara. Él los ve como falsos profetas. El falso profeta, dice Jesús, es un peligro. El falso profeta es un peligro. La palabra que Jesús utiliza aquí, guardaos o guárdense, es una palabra muy importante en esta narrativa de Mateo. Jesús dice, guardaos, guardaos de los falsos profetas. Jesús quiere proteger tanto nuestra conciencia como nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras libertades. Por eso Él dice, guárdense de los falsos profetas. Un falso profeta es un pretendido impostor religioso con un mensaje o un pronóstico falso acerca del futuro. Y Jesús usa una palabra que significa prestar atención, tener cautela. La palabra guardarse viene de ese concepto, prestar atención, tener cautela. Esa es la actitud de quien sabe que debe tomar medidas o asumir ciertas prevenciones contra algo o contra alguien. En este caso, con los profetas que traen un mensaje que habla en lugar de alguien. Entonces Jesús les hace ver, por tanto es necesario prestar atención, es necesario tener cautela, es necesario guardarse porque el falso mensaje trae un mensaje el falso profeta trae un mensaje que es engañoso, porque su mensaje es una trampa y porque es mensajero del diablo. Jesús dijo, el diablo es el padre de mentira. Y todo el que miente es hijo del diablo o está en alguna manera alineado con el diablo, porque el diablo es el padre de mentira. Ahora déjenme decirles algo más aquí. El falso profeta, de acuerdo a lo que Jesús viene diciendo, disfraza su mensaje y sus intenciones. Dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. La palabra rapaz significa que viene a robar, viene a arrancar, como hacen los raponeros que roban cosas en las calles y después corren despavoridos. El rapaz es el que roba, arranca y huye o disimula lo que hizo. En el Antiguo Testamento son muy sobresalientes los profetas y todo ese perenne movimiento profético que se desarrolló desde tiempos de Moisés. Pero resulta que el profetismo no era exclusivo de Israel. En Israel había profetas auténticos de Dios, pero también había profetas falsos que pretendían hablar en nombre de Dios. Pero en las naciones vecinas a Israel también había profetas, también había movimientos proféticos. Las naciones paganas también tenían sus propios voceros de sus dioses. Por tanto, fue obviamente necesario en su momento establecer principios que permitieran identificar unos de otros. Pero miren esto. El mensaje del falso profeta aparenta o tiene la apariencia de ser de Dios. El pueblo de Israel siempre fue víctima de los falsos profetas. Jeremías lo advirtió mucho. Y por eso Jeremías puso el punto sobre la I cuando dijo, si lo que el profeta dijo, si lo que el profeta anunció se cumple de verdad, entonces
eso viene de Dios. Pero si eso no se cumple, era un falso profeta. Y estos profetas hablaban usando la expresión, así habló Jehová. Y con ellos con esa expresión, pretendían darle credibilidad a su mensaje. Se revestían de un cierto aire de espiritualidad. Usaban un lenguaje elevado y también describían cosas que impresionaban la imaginación, las emociones y movían a la gente a hacer lo que ellos les indicaban. Por tanto, la gente tendía a creerles. En el tiempo del profeta Jeremías, el ministerio de este profeta estuvo enfocado en hacer un llamado al arrepentimiento, porque Dios había decretado juicio sobre Israel. Y mucho de ese juicio ya se estaba experimentando, se estaba cumpliendo, porque para el tiempo de Jeremías había una gran multitud en el exilio. Pero la gente no le daba importancia a volverse a Dios. Entonces apareció otro profeta. Jeremías le había dicho al pueblo de Israel, su cautividad en Babilonia va a durar 70 años, hasta que aprendan a temer a Dios, hasta que aprendan a honrar a Dios. Pero apareció otro profeta, un profeta que se llamaba Hananías, y él le dijo a la gente, le envió un mensaje a los cautivos en Babilonia y le dijo a la gente que había quedado todavía en Israel. Él les dijo, esa gente va a volver, Babilonia va a desaparecer y todo volverá a la normalidad. Y eso sucederá en menos de 2 años. Eso dijo Hananías. Así que la gente seguía sin arrepentirse, porque ellos dijeron, bueno, pues si eso va a pasar, si eso no es tan serio, entonces ¿para qué arrepentirse? Pero Dios estaba dando un mensaje a través de Jeremías de arrepentimiento y juicio, porque luego de esa supuesta profecía de Hananías, Jeremías envió otra carta a los cautivos en Babilonia y le habló a los que habían quedado con él y les dijo, ustedes tienen que aceptar que el tiempo que van a estar allá es de 70 años. Por tanto, amóldense a la situación, acepten la situación, cásense, compren terrenos, compren casas, edifiquen, tengan hijos, hagan una vida allá, porque esto va para largo. Eso les dijo Jeremías. Hananías estaba mintiéndole a la gente, mientras que Jeremías estaba diciéndoles la verdad. Y ese es el problema con el falso profeta. Su mensaje parece venir de Dios, pero en realidad desmiente, tergiversa el mensaje de Dios. Y no fue la excepción en el tiempo de Jesús. Hay profetas en el ámbito espiritual entonces, tanto en el ámbito espiritual de una nación como Israel, que es el pueblo de Dios, como en el ámbito espiritual o religioso del mundo pagano. Pero también hay profetas en el campo de la filosofía, hay profetas en el campo social y político. Por ejemplo, es muy conocido Karl Marx o Carlos Marx. Y este señor Marx se convirtió hace muchos años en la voz profética de la justicia social. En el año 1848, Marx publicó lo que se conoce como el Manifiesto Comunista, en el que él plantea, junto con otro filósofo de apellido Engels que le apoyó, ellos plantean que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases y que los estratos sociales acabarán desapareciendo con la victoria del proletariado. Yo no quiero meterme en esto mucho porque, la verdad, no pretendo ser muy conocedor de eso, pero sí quiero decir esto, que si bien eso dijo Karl Marx en una forma radical, como un pensamiento esencial de su filosofía, por otro lado, él también se enfocó directamente en el tema religioso y que muestra
la forma como él quería lograr su fin y como quieren lograr su fin hoy sus seguidores. En el libro Lo que los cristianos debieran saber sobre la justicia social, un autor dice: Karl Marx emerge como el hombre que deseaba nada menos que deconstruir el orden que Dios hizo. Deconstruir significa tumbar, destruir, demoler para volver a construir otra cosa diferente a lo que se había construido. Y la verdad es que sus ideas han dado lugar a cientos de variantes y movimientos políticos en la historia. Y hay muchos que les prestan atención, los escuchan y les creen. Otros han sido influenciados hasta lo más profundo. Yo diría que el mundo les crea no es extraño, pero que la iglesia le crea esto es sorprendente. La advertencia de Jesús con respecto a guardarse de los falsos profetas implica que hay en ellos un latente peligro. Aquí, entonces, es donde esto tiene que ver con la iglesia. Y es ahí donde apunta la advertencia de Jesús. Él quería que la iglesia fuera consciente de en medio de qué se encuentra y que mantenga su condición cristiana. Amén, hermanos. Los profetas, los falsos profetas, vienen con promesas de bienestar, de paz, de seguridad. Sí, a partir de hoy vamos a vivir sabroso. ¿Cómo les parece? Vamos a vivir bien sabroso a partir de hoy. A partir de hoy va a haber paz. A partir de hoy va a haber total seguridad en todos los aspectos. Pero no, quienes prometen esto no hacen las cosas a la manera de Dios. Están haciendo y quieren hacer las cosas sin Dios. Al menos en Colombia y aún en Estados Unidos ha habido presidentes en cierta forma creyentes o temerosos de Dios, que creen en Dios y que en alguna forma han impulsado los valores y los principios morales propios del cristianismo. Pero cuando vemos otras variantes de esto, nos encontramos con que todo resulta siendo una mentira. Es allí donde aparecen los profetas del socialismo. Los políticos socialistas tienen un falso mensaje. Son profetas de la democracia, pero establecen la tiranía. Son amigos de los pobres, pero promueven la pobreza. Y se parecen a Judas en su ideología. Judas era miembro de los 12 apóstoles de Jesús. Y Judas tiene que haber sido izquierdista porque a Judas le preocupaban mucho los pobres. Le preocupaban los pobres, y cuando alguien trató de honrar a Jesús, de darle honor y culto a Jesús, ungiéndole los pies con aceite, lo que Judas dijo, pero qué desperdicio ponerse a hacer semejante gasto en Jesús, qué desperdicio ponerse a hacer semejante gasto en la religión. Ese dinero lo hubiéramos tomado mejor para ayudar a los pobres. Ay, qué preocupación tan grande la de Judas por los pobres. Pero la forma como Jesús le respondió fue muy sabia. No, dejen que esa mujer haga lo que quiere hacer y me unja con aceite. Al fin de cuentas, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Siempre va a haber pobres. No quisiéramos que fuera así, pero siempre va a haber pobres por muchas razones y motivos. Los profetas falsos son amigos de los pobres, pero promueven la pobreza. Hablan de libertad, pero frenan la libre expresión y la libertad de conciencia. Prometen cambios o prometen un país nuevo, pero beneficiando a unos y afectando ostensiblemente a otros. El discurso de los profetas socialistas está basado en lo que se conoce como el progresismo. El progresismo, no sé qué tanto usted conozca de esto. Yo
últimamente he tenido que investigar mucho acerca de eso. El progresismo. Resulta que el progresismo es una doctrina política y social que está orientada hacia por lo menos 4 cuadrantes esenciales. El desarrollo de un estado de bienestar en donde todos, sin excepción, se sientan bien, equilibradamente bien. Está orientada a la defensa de los derechos civiles. Bueno, eso es paradójico, que defiendan los derechos civiles, defiendan los derechos civiles de unos a quienes están llenando de privilegios, pero por otro lado están tratando de taparle la boca a la iglesia y defienden los derechos civiles. Está orientado también a darle participación ciudadana a todos los ciudadanos del país, y también la propuesta es redistribuir la riqueza de tal manera que todos tengan equitativamente. Miren esto bien, hermanos queridos. El mensaje socialista es un paradigma. El método socialista está apuntando a un paradigma. Un paradigma es una idea fija que se siembra en la mente y en la conciencia. Una idea a la que una persona se hace y no puede desprenderse de esa idea y de esa manera de ver las cosas. Uno se pregunta, pero ¿qué tienen en la cabeza personas que salen a las calles a incendiar una ciudad, a destruir los almacenes, a destruir los buses, a destruir los CAI, a destruir todo? ¿Qué tienen en la cabeza? A ellos les metieron en la cabeza la idea, el paradigma de que es de esa forma como las cosas pueden cambiar, se puede derrotar el supuestamente estado injusto y construir un nuevo estado. Es una manera de pensar que les metieron en la cabeza. Y ellos le dieron lugar a ese paradigma. Me gusta usar como ilustración para esto la conocida Torre Inclinada de Pisa. Yo nunca he ido por allá, algún día ojalá pudiera ir. La Torre Inclinada de Pisa, y en realidad esa torre es un edificio de unos cuantos pisos y está inclinado desde hace mucho tiempo. Y todo lo demás que aparece al lado de la torre se ve perfectamente recto, al menos arquitectónicamente. ¿Qué tal si usted y yo fuéramos como turistas a ver la Torre Inclinada de Pisa y sabiendo que está inclinada, y el guía turístico nos dijera, miren, esa torre está derechita, como puede verlo bien, pero derechita, si yo la comparo con los demás edificios, yo la veo que está bastante torcida. No, está derechita. Hágase a la idea de que está derecha, de que está bien, está recta. Entonces va a querer meterme en la idea de que esa torre que está torcida realmente está recta. El paradigma socialista se parece a esa idea de la torre inclinada. El paradigma socialista se considera como avanzar a la luz del progresismo, avanzar hacia la igualdad económica y social, y quieren hacernos ver que de la manera como ellos quieren lograrlo está bien. Quieren avanzar hacia la legalización de los derechos, de derechos que en otro tiempo fueron prohibidos o restringidos, como la legalización del aborto, la eutanasia, la despenalización del consumo de drogas, grandes presupuestos para programas LGTB y matrimonios homosexuales. Y ellos quieren hacernos ver que eso está bien, que eso está moralmente bien, que eso moralmente es recto. Quieren meternos en la cabeza el paradigma de que eso está bien, que eso no implica ningún problema moral, ni tampoco ningún problema espiritual. Lo que esto busca, lo que el progresismo busca, es un estado de igualdad, pero bajo las premisas de una ideología política. Permítanme decirles algo más. Jesús dice que solo se pueden identificar por el análisis de su mensaje y de sus obras. Jesús dice
guárdense, sean atentos, sean cautelosos, escuchen bien, analicen bien, comparen bien, asocien las ideas que ellos presentan con las ideas que nos presenta la palabra de Dios. Y luego Jesús dice, por sus frutos, por lo que ellos logren, por lo que ellos hagan, por lo que ellos saquen a la luz, por lo que salga a la luz mañana o pasado, lo conocerán. Se darán cuenta si eran verdaderos profetas o si eran falsos profetas. El mensaje del falso profeta no solo es mentiroso, sino que también es absolutamente improductivo. No produce vidas transformadas. Por tanto, nunca podrá producir un país nuevo o una sociedad nueva. Y aquí es donde la iglesia afirma radicalmente un valor incomparable, innegociable, un valor incambiable. Solo por medio de el hombre nuevo es que podremos ver una sociedad nueva y un país nuevo. Amén, hermanos. ¿Y dónde puede llegar a ser nuevo el hombre, el ser humano? Puede llegar a ser nuevo verdaderamente en su encuentro con Jesús. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy podemos decir que somos, como dijera Pablo, nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, somos hombres y mujeres nuevos, porque Cristo nos transformó y nos hizo nuevos. Eso no se parece en nada a lo que propone el progresismo. No se parece en absoluto ni en lo más mínimo. Solo en Cristo es posible ser un hombre y una mujer nuevos. Y por ser posible en Cristo, solo en Cristo es posible llegar a ver una sociedad nueva y un país nuevo. Hermanos queridos, no, el progresismo no producirá vidas nuevas, ni sociedades nuevas, ni países nuevos, pero sí engañados y esclavizados. No trae ningún progreso, ni igualdad, ni justicia, ni libertad. Hasta donde yo sé, hasta donde yo he podido ver, investigar, mirar, el mensaje de los falsos profetas siempre ha sido falso. Nunca ha sido cierto. Jesús tiene en mente su iglesia. Jesús tiene en mente esta iglesia. Jesús tiene en mente toda su iglesia. Sus palabras indican que la iglesia tiene que mantener clara su identidad cristiana, su convicción moral basada en la revelación de Dios y en su herencia judeocristiana. La iglesia heredó del judaísmo los valores de la familia, de los hijos, de la sexualidad, del matrimonio, los valores de la honradez y la honestidad, los valores de la sana convivencia social, los valores de la buena administración financiera y económica, que es lo que a la postre hace que traiga o haya verdadero progreso en una sociedad o en una nación. Eso lo ha heredado la iglesia del judaísmo. Por eso hablamos de una herencia judeocristiana que resalta todos esos valores. Por tanto, hermanos, la iglesia tiene que mantener su posición profética, proclamando con valentía la palabra de Dios. A mí me encanta ese pasaje de Hechos 4. No sé por qué, pero me encanta cuando en medio de la amenaza de muerte, en medio de la prohibición y la restricción, la iglesia clamó a Dios, vio a Dios como el superior por encima de todo, como la autoridad máxima, el poder máximo, y dijo: las amenazas, caramba, allá ellos con sus amenazas, pero nosotros, Señor, danos el valor para continuar predicando tu palabra. Que ese sea el sentir de esta iglesia. Amén. Y ese sea el mensaje que toda la iglesia en esta ciudad y en Latinoamérica y en el mundo pueda escuchar en algún momento.
para que la iglesia sepa en medio de que estamos y que debemos seguir luchando la buena batalla de la fe. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, a ti sea, Padre amado, la honra y la gloria y la alabanza. Dios, hoy como nunca, quizás volvemos otra vez a repensar, a releer, o quizás a reestructurar nuestra fe. Porque la fe será lo único que mantendrá en pie a tu iglesia ante la arremetida del error, ante la arremetida del mal, de la mentira, de los falsos mensajeros, de los falsos profetas. Señor Dios, haz que tu iglesia en el mundo, como parte que es de todas maneras de la sociedad, somos parte de la sociedad, pero somos diferentes. Somos diferentes porque tenemos una cosmovisión distinta, unos valores que seguimos defendiendo y manteniendo. Tenemos unas convicciones diferentes. Creemos que en verdad somos la sal y la luz de la tierra. Y creemos también que cada día el mundo se sume más en la perversión y en la oscuridad. Y eso hace que tu iglesia piense y actúe para hacer sal y para llevar luz, para llevar sal allí donde hay perversión, para llevar luz donde hay oscuridad. Señor, ayúdanos a ser cristianos de hecho. Que nuestro hablar sea el hablar de hombres y mujeres que confiesan a Jesucristo, que confiesan tu palabra. Que nuestras convicciones sean profundamente cristianas y que sepamos, Señor Dios, discernir lo que es cristiano de lo que no lo es, aunque se parezca. Que sepamos discernir la mentira de la verdad. Que sepamos discernir lo que es bueno de lo que es malo. Que sepamos discernir el mensaje de tantas voces que se escuchan hoy por doquiera y que en alguna manera resultan engañando, como dijera Jesús, resultan engañando aún a los escogidos. Señor, ayúdanos a saber estar atentos, ayúdanos a saber tener cautela y tener cuidado con lo que escuchamos, ayúdanos a saber orientar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros parientes, a nuestra familia, a quienes podamos. Ayúdanos a saberlos orientar para que sepan interpretar los mensajes que reciben de un lado y de otro. Porque de verdad, como Pablo lo dijera, hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Señor, guárdanos. Guárdanos de los falsos profetas, del falso mensaje, de las falsas profecías, de las falsas promesas. Señor, ayúdanos a que como iglesia continuemos sirviéndote, proclamando tu palabra para contribuir a construir un país verdaderamente nuevo, un país verdaderamente justo, un país donde more la justicia, la misericordia y la verdad. Padre amado, levanta tu iglesia en poder y en autoridad y escucha en este día el clamor de tu iglesia delante de tu trono en toda Latinoamérica, en donde tu iglesia, Señor, hoy se ha reunido para orar e interceder delante de ti. Padre, a ti sea la honra y la gloria. Y no podemos dejar de orar por el futuro de este país que amamos tanto. Señor, las cosas se han dado como se dieron. Dios, nosotros necesitamos saber aceptar esa situación. Pero como dijera la iglesia, tenemos que seguir proclamando tu palabra. Dios, tú eres soberano por encima de todo. Y aún el gobernante que se posesiona hoy con todos sus súbditos está bajo tu autoridad, bajo tu poder, porque tú eres Dios. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Nada hay por encima de ti. Y en tu mano está toda la autoridad, todo el control y todo el poder. Guía, Señor Dios, a quien a partir de hoy ha de ser el nuevo dirigente de este país. Sí, Padre, porque nada está fuera de tu mano. A ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre en Cristo Jesús.
Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano que está a su lado.